Nosotros habíamos pensado la semana pasada que en realidad esta semana iba a ser una semana aburrida, porque de alguna manera las cosas que sobre las cuales estaba poniendo el foco la opinión pública, si es que acaso puede hablarse en Venezuela de opinión y de paso pública, era sobre la Asamblea Nacional. Es decir, el mundo en Venezuela, Venezuela es esos pocos metros cuadrados ocupados por la Asamblea Nacional, el Palacio Federal Legislativo. Ahí se concentra el epicentro de la cosa. Pero cuando la semana ya había terminado con cuestiones en el Tribunal Supremo, amenazas de quedarse con partidos, etcétera, etcétera, el mundo sigue dando vueltas. Siguen las cosas muy mal en el Medio Oriente, siguen las cosas muy mal en Siria de forma particular. Hay preocupaciones por el destino de Libia, hay preocupaciones por el destino de Irak después de la muerte de Soleimani, hay preocupaciones con respecto a qué va a terminar haciendo Irán después de que le bajaron a este tipo. Y como si todo esto fuese poco, Juan Gerardo Antonio Guaidó Franceschi ha salido de Venezuela y ha llegado a Colombia. Alberto Franceschi, tú que lo conoces desde que nació, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por favor, explícame. Bueno, salvo la provocación esa de poner en mi honroso apellido desde Picharraquillo, no veo cuál es tu interés en mezclar los apellidos a uno con este carajete. Mira, la mayor, la más, ¿cómo se llama? La más impactante de las noticias de hoy es la petición del Congreso de Irak de que se vaya a Estados Unidos de ahí, ¿eh? Y la negativa de Estados Unidos a solo pensarlo. O sea, no se retiran de Irak y entonces hay una amenaza directa de Hezbollah, etcétera, para empezar a volar, a zumbarle misiles a las bases americanas. Eso es una amenaza real. Allí todo lo que signifique amenazas de Hezbollah son amenazas indirectas de Irán, y el propio Irán se le ha complicado la cosa porque hay una oposición pro-Trump muy fuerte que está, bueno, desafiando a los ayatolás por el control político del país. No del poder, porque todavía no pueden aspirar a tanto, pero hay una situación de generación de una crisis política importante. Bien. Mira, la situación internacional, por donde quiera que la veamos, Daniel, semeja a lo que aparenta, es decir, un estira y encoge de muchas potencias o de varias potencias importantes y otra de segunda línea también interviniente, que, bueno, han creado una sensación de caos general, de incapacidad para nadie de poner un orden específico, como se hacía en la época de la Guerra Fría. Se entendían Estados Unidos y la Unión Soviética y, bueno, parecía que había cierto orden, pues. La caída de la Unión Soviética desbalancea todo. La iniciativa de Trump, sobre todo, no pasó eso con Obama y ni siquiera con Bush. Trata de sacar ventaja a la Unión Soviética, la Rusia como sustituto de la Unión Soviética, e insurge China como un nuevo actor importante en la arena mundial. No porque antes no lo fuera, sino porque el desarrollo chino implicó, y sobre todo su gran despliegue de fuerzas militares que ya hacen temer por un futuro donde China se anime a exhibir ese músculo armado en el extranjero, bueno, ya hacen patente, más el cierto declive de la OTAN y el desgajamiento interno de varios países árabes, en particular Libia, después de haber sido esguazado su estado por las potencias europeas, la propia crisis de Irak actualmente, que estamos lejos de que Estados Unidos pueda controlar ese país por el cual le metió 2 guerras y 700 mil millones de dólares y no sé cuántas cosas más, y sin embargo Irak es hoy por hoy incontrolable para los Estados Unidos, y ha surgido por primera vez también en los últimos 15, 20 años una amenaza real, hablo siempre en el post-Unión Soviética, una amenaza real sobre la estabilidad en el Golfo Pérsico, no porque antes no hubiera alguna inestabilidad, porque hubo una guerra Irak
y Siria y la propia guerra de Kuwait, etcétera, sino porque esta vez Arabia Saudita está siendo amenazada por la gran guerrilla esta que viene operando desde Yemen y que es apoyada también por Irán. De manera que la desestabilización de toda esa área, más las fuertes influencias de Rusia y de China en la arena mundial, compitiendo de tú a tú con los Estados Unidos en muchos escenarios, sin nombrar a África, donde la pelea es bastante silenciosa, pero donde hay un posicionamiento económico de China muy importante, bueno, genera la impresión de que estamos lejos de aquella relativa estabilidad de las relaciones internacionales de cuando la coexistencia pacífica Estados Unidos-Rusia. Pero alguien podría decir, bueno, que estamos hablando de cosas abstractas, porque, bueno... Porque no, yo quiero referirme a Maduro, chicos. Pero a eso quería llegar. Alguien podría decir, bueno, pero usted está hablando de esas cosas abstractas, porque, bueno, el Medio Oriente y ya, todo aquello. Pero para el momento en el que estamos hablando, para el momento en que estamos haciendo esta conversación, se ha anunciado que el hombre que dice ser el canciller de la República Bolivariana, Jorge Arreaza, se encuentra en Irán. No sé haciendo qué, yo no sé si tú sabes qué se supone que debería estar haciendo ese señor allá. Bueno, mira, para nadie es un secreto que Cuba durante 60 años jugó a ser intocable por la protección soviética e incluso rusa, aunque se haya acabado la Unión Soviética. Y esa especie de código genético en la política mundial lo heredó el chavismo. No sé, pues todos recordamos que Chávez era un metiche en la arena internacional. Y eso lo heredó, bueno, en versión Maduro, desmejorada, ignorantona, muy ignorantona, en versión Arreaza, chico, el primer bragueta del país. ¿Quién puede creer que este sea un Metternich o algún Kissinger, alguna vaina? Es un pobre diablo que le dicen ahí, vaya ya, un muchacho mandado, ¿entiendes?, de este atronado de Maduro, que con algunas, digamos, llamadas oportunas de Castro, que es de los Castro, pues del régimen cubano, que siguen coordinando la diplomacia venezolana, anda metiéndose siempre en camisa de once varas y con ellas al país. Resultado, nosotros estamos en la arena mundial de los sucesos sin tener ninguna vela en ese entierro, chicos. Pero Maduro ha aprobado, y no se le puede quitar, no ese mérito, sino nuestra condescendencia para por qué lo hace. Lo hace porque es una garantía para el régimen venezolano tratar de meterse en esa lucha de grandes, de espacios, de esferas de influencia, etcétera, y que le da algún rédito en la diplomacia mundial. Eso es que, y me protege China, y me protege. ¿Tú te acuerdas aquel tuerto a la gente que estaba en BTV, que tenía el programa aquel de... El tuerto. Dossier. Ajá, el dossier. Todavía lo tiene. Todavía lo tiene. Yo no me desinteresé. Todavía lo tiene, pero lo transmite, entiendo que Telesur. Entonces, en cualquier momento el señor va a ser subalterno otra vez, como en otra hora, de quien lo llevó a Venezolana de Televisión, que fue Alberto Rabel. Pero eso es otro tema. Mira, ese programa siempre andaba con que venían unos barcos rusos, chicos, y unos submarinos chinos, y una flota china. O sea, ellos siempre anunciaban como 1 o 2 años antes que había una gran maniobra de movimiento estratégico de la flota o de aérea o naval de Rusia o de China para Venezuela. Bueno, yo no es que termine creyendo que eso es un factor real, urgente o como se llama, que pesa mucho en la política local venezolana, pero algo tiene que ver porque siempre hay la tentación de, por lo menos, de tomar precauciones de que efectivamente algunas cosas para la política mundial se baten efectivamente entre las grandes embajadas. Putin, ¿influencia o no influencia la suerte de Venezuela? Para mí que sí. Y para mí que también China influencia. Pero esa influencia, porque tú sabes que siempre, por supuesto, cuando uno conoce poco de un tema, uno quizá podría ver alguna cosa como peligrosa o podría sobredimensionar el asunto. De verdad, Venezuela es, dentro del contexto mundial, una posible pieza de cambio, como esa especie que han echado a rodar por allí. De que Rusia le va a pedir a los Estados Unidos que deje de apoyar a Ucrania a cambio de salirse de Venezuela. Esa hipótesis, por ejemplo, de redes sociales. Esa hipótesis de vagos.
montadores de olla en el famoso periodismo mundial, que son, ¿cómo se llama? Matrices de opinión que tratan de crearse y alguien paga esas cosas. El rincón del vago. Alguien paga esas ollas. A ver, el destino de Ucrania pertenece solo a Ucrania. Y entre los problemas que tiene Ucrania, tiene que fue parte orgánica, física de la Unión Soviética, que borró al interior de las 20, 30, 50 repúblicas que la formaban, borraron la frontera por un proceso de 70 años de rusificación. Y Rusia se hizo con los espacios, los intersticios de muchos de estos países antiguos miembros de la Unión Soviética, y eso hace que 100 kilómetros adentro de Ucrania son tierras rusas, además que viene de la rectificación de fronteras de la Segunda Guerra, donde Rusia fue prácticamente mudada hacia Occidente a expensas de Polonia, y Polonia mudada hacia el este a expensas de Alemania. Es decir, todo, lo más cambiante son esas fronteras ucranianas. Y hay otro detalle, Alberto, que te tengo que interrumpir para comunicarlo y decírselo también a la audiencia. Hay una característica especial en cuanto a los refugiados ucranianos. Alemania está llena de refugiados ucranianos. He conocido varios estudios con varios. Y hay muchas cosas en común. En principio, estamos hablando de gente que no son los tradicionales, no son los mismos refugiados que uno está acostumbrado a ver de oriundos de Siria o de África, que son gente joven. Estamos hablando que en el caso de Ucrania, en el caso de los ucranianos, estamos hablando ya de gente de mediana edad, ya gente contemporánea conmigo y un poquito más, que en realidad escapan de Ucrania a lo largo de los años, se integran con dificultad, y hay una presencia interesante de ucranianos de origen hebreo, que ya de alguna manera te da a entender que lo que hay dentro de Ucrania no es una cosita así de un conflicto de que hay, no, de que los rusos llegaron y entonces no nos dejan. No, es que hay, yo creo que podemos hablar de siglos de una situación dentro de ese país que voló por los aires hace 10 años y de ahí en adelante. Por lo tanto, venir a decir con esa facilidad con que uno ve a la gente, no, es que Rusia va a pedir Ucrania a cambio de Venezuela, a mí me parece de un infantilismo agarrarse de esa hipótesis, de un infantilismo que da pena, ¿verdad? Por eso ni tomemos en serio esa cosa, porque datos como el que tú das, agrégale, por ejemplo, la colonia ucraniana en Canadá. Una cosa impresionante, el número de ucranianos en Canadá. Agrégale que una parte de las tierras rusas de la península de Crimea, donde era de los tártaros, los echó Stalin, lo declaró pueblo traidor, ese pobre pueblo tártaro de Crimea, y los echaron entonces y los diseminaron por toda Rusia. Bien. Después de la desestalinización, o sea, en los años 50, a finales de los 50 y 60, hubo un retorno de muchos de esos ucranianos, de muchos de esos crimeos, tártaros de Crimea, a esa península que está allí en el Mar Negro. Pues bien, eso era ruso, chico, y se la regaló Khrushchev, que era ucraniano, como primer ministro soviético, se la regaló a su Ucrania natal. Y no hay nada más legítimo que la pertenencia de Ucrania, que la pertenencia de Crimea, de la península de Crimea. No por azar estaba allí la base de Sebastopol y toda la flota hacia los mares calientes acá, hacia el Mar Negro y hacia el Mediterráneo, está asentada allí, en esa península. Pues bien, un buen día Rusia dijo, bueno, ¿por qué va a seguir esto siendo ucraniano? Esto era nuestro y el loco Khrushchev le había regalado esta vaina a Ucrania. Se la había regalado en tanto parte de la Unión Soviética, pero si tú te separas, como insistió Ucrania en separar su destino del de Rusia, y hasta el punto era radical ese compromiso que hasta le dijo, y las armas nucleares. Ucrania era una potencia nuclear impresionante, con armas, no sé cuántas cabezas misilísticas rusas, soviéticas. Le digo, bueno, quédense con el armamento, y devolvió el armamento nuclear, porque la voluntad de Ucrania era efectivamente ser una república independiente que no quería tener nada que ver con este lío del equilibrio nuclear del terror. Pero ahí está entonces ahora
las vueltas de la historia, bueno, dice Rusia, devuélvanme mis tierras. Y no es solo entonces una cuestión de la agresiva Rusia que quiere despojar a Ucrania. No, chicos, es que esas son tierras que si estaban rusificadas, viene de 1, 2 y 3 siglos, mucha de esa rusificación de frontera. Pero te puedo decir que el argumento, yo estuve a final del año pasado, estuve en Berlín. Y estuve precisamente, tú sabes que no sé si conoces Berlín, pero en la ciudad de Berlín, donde está la puerta de Brandenburgo, a pocos pasos está la embajada de los Estados Unidos y la embajada rusa. Frente a la embajada rusa hay una manifestación permanente, una vigilia permanente de ucranianos protestando por la interferencia. Hay un movimiento bastante fuerte de ucranianos en Alemania y particularmente en Berlín reclamando la situación. Y ellos tienen un argumento, porque cuando uno revisa el argumento, ellos tienen un argumento. Ellos dicen que lo hecho está. Y que entonces, si aquí Rusia va a salir a reclamar Crimea, entonces va a terminar Alemania reclamando el corredor de Danzig, va a terminar Francia perdiendo, qué sé yo, o pidiendo el Sarre, y así, entonces Europa se va a convertir en una gran desgracia. Y que simple y llanamente lo que se le está cobrando a Ucrania es el juego, o sea, que Ucrania sería una especie de damnificada dentro de este juego geopolítico de potencias peleando por mantenerse siendo potencia. O sea, que también ellos tienen sus argumentaciones, ¿no? Pero por supuesto. Recuerda cuando la reunificación alemana, ¿cuáles eran los principales argumentos que se daban, digamos, en esas diplomacias de Europa Oriental? Reconocimiento de la frontera Oder-Neisse, es decir, cómo quedó la frontera al final de la guerra a expensas de Alemania. Ahora, hay toda clase de factores. Alemania también juega cierto revanchismo. Mira, de primera mano supe yo fui muchas veces a Polonia, cuando estamos peleando contra los soviéticos en Polonia, contra la burocracia soviética, había una fuerte corriente en solidaridad que estaba representada allí, sobre todo en Wrocław, la antigua Breslau. Bueno, en Wrocław, ciudad de la Pomerania. ¿No te suena Pomerania? Eso era alemán, chico. Porque Polonia fue rodada a expensas de Alemania. Le quitaron la Pomerania, que era la que llegaba hasta el Báltico, que también era donde estaban también puertos alemanes, que pasaron a ver Dan, Gdynia y Szczecin, son puertos polacos desde la Segunda Guerra. Pero desde la Primera Guerra ya hubo un lío por esos puertos que se los habían quitado a Alemania o los recuperó Alemania. Todo esto para decirte, cuando se reunifica otra vez Alemania, uno detecta que hay unas conductas como raras, y es que Alemania financiaba en época de Polonia comunista, daba ayuda masiva siempre y cuando fueran para las antiguas zonas alemanas. Y entonces tú veías las carreteras y muchos servicios públicos mejores en la Pomerania, que había sido alemana, distintos al resto de los servicios en Polonia. Y te puedo hablar de lo que es, hablar de lo que es la zona hoy, Alberto, con conocimiento de causa. La frontera de Polonia y de Chequia con Alemania tiene unas características particulares, prácticamente de una conurbación bueno, que no te quiero yo ni contar. Que tú llegas, por ejemplo, a la ciudad de Görlitz, aquí en Sachsen, y que es fronteriza con Polonia, y te encuentras como los alemanes de esa zona, o sea, para empezar es una zona que toca, es la frontera, como decir, bueno, Maicao, o sea, una cosa, la línea fronteriza. Hay una línea de autobús que está permanentemente pasando, y tú pasas la frontera de allá para acá y de acá para allá, donde la cuestión del idioma es una cosa difusa. A mí me pasó que bueno, después uno está peleando contra este idioma y entrándose a golpe contra este idioma, entonces llegas a pedir una cerveza y nadie te entiende, tú dices, coño, se me olvidó el alemán, y entonces es que el tipo no habla alemán porque el tipo es polaco, y hay como una cosa allí donde el polaco se va de Polonia a Alemania a trabajar y se regresa a su casa a dormir, y el alemán se va a hacer compras a Polonia porque claro, porque al cambio entre el Perú y la moneda polaca, el alemán termina ganando. Entonces hay toda una situación donde esas discusiones nacionalistas de pertenencia, etcétera, etcétera, de alguna manera perdieron inclusive vigencia
generacional, porque no hay una generación que reclame esas cosas. No hay nadie diciendo, esa tierra era mía, tal y más cual. No, de verdad no veo. Fíjate, ni siquiera el AFD, que se supone que ellos son ultranacionalistas, bla, 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 ni siquiera ellos enarbolan eso. Eso es una cosa aquí como ahí, como suspendida. Todas estas cosas, Dani, es para refrescar un tema, que todo eso que tenga que ver con fronteras de la guerra y que fueron superadas efectivamente, o los dejan así, o nos preparemos para otra guerra europea. Claro. Porque eso de verdad no hay manera de resolverlo con, digamos, las tensiones que van creándose. Pero es que si hay manera, Alberto, si hay una manera, que es como se han resuelto estas situaciones. ¿Cómo se resolvió todo esto? ¿Cómo se resolvieron las tensiones que puede haber en la otra frontera? Que la frontera hacia el oeste, por ejemplo, en el Bundesland de Saarbrücken, en la ribera del Saar. Yeah. Bueno, que es una zona fronteriza, con decirte que en la ciudad de Saarbrücken hay una sola línea del tranvía. Aquí donde yo estoy hay 17 líneas. En Saarbrücken hay una sola línea del tranvía. Y la última estación es en Francia. La gente que vive en Saarbrücken está acostumbrada a vivir en Saarbrücken y trabajar en Luxemburgo, que queda 2 horas por tierra, o trabajar en Suiza, o trabajar en Francia, o estudiar en un lado y en el otro. Las relaciones económicas, que una persona tenga un alquiler barato en Alemania y un trabajo remunerado muy por encima de lo que ganaría en Alemania en Luxemburgo, hace que la gente no ande peleando con esas cosas. ¿Tú no crees que el problema en realidad es económico? Que el problema que tiene Rusia es económico. Por supuesto, si tiendes a igualar los niveles de vida a esas zonas, ese es el gran remedio para los problemas fronterizos. Efectivamente, es así. Ahora, a diferencia de Europa, que dejémoslo quieto, porque si no, tenemos que ver, primero entonces preparemos para un curso de geografía política alemana, europea. En el Medio Oriente, a diferencia de Europa, esos líos son aún mucho más vivos, porque en realidad el Imperio Otomano, el Imperio Turco, cae en el año 1922 como consecuencia de la Primera Guerra. El llamado enfermo de Europa, el Imperio Otomano, es desguazado. Los turcos tienen que retirarse de toda África del Norte, de todo el Medio Oriente, y todo el imperio turco, además la propia Turquía, cae bajo el golpe militar de Atatürk, el nacionalista Atatürk, se constriña lo que es la moderna República Turca laica, y entonces todas esas tierras son ocupadas por los ingleses y franceses, y los yanquis metidos allí, coño, de macalo mío, y la presión rusa en el norte de Irak, de Irán, etc. Esa zona del mundo, tú fíjate las fronteras cómo están hechas, son rayas rectas, arbitrarias, en un mapa en una oficina de Londres. Entonces, toda esa era una sola masa de población árabe, la mayoría beduina, no estable en sus zonas de habitación cotidiana, porque eran trashumantes. Y bien, desde la Primera Guerra hasta hoy nunca hubo una cuestión de fronteras claras y precisas. Y la presencia de Israel de 1948 generó además una tensión adicional. Las guerras contra Israel, que las perdieron todas, bueno, significó que el Medio Oriente es ese polvorín heredado que seguirá así. Estamos solamente ante una nueva fase del polvorín. La pregunta mía es, para empezar a aterrizar lo que nos interesa, ¿y qué hace Maduro metido en ese lío? ¿Qué hace Arreaza de huelevientos allí en Teherán? ¿Ese lío acaso es nuestro? Chicos, lo que yo recuerdo de judíos y árabes en Venezuela era que se llevaban bien o relativamente bien o se ignoraban, porque jamás conocimos nosotros un lío entre judíos y árabes. Está bien que la mayoría eran, ¿cómo se llama? Eran cristianos, los sirios y los libaneses eran cristianos, y el tema islámico y todo aquello no era una discusión que tuviésemos Pero nosotros. Los palestinos que habían no eran tampoco grandes militantes, habían pequeños movimienticos, digamos, de identidad palestina, pero nunca fuimos parte de ese lío. Bueno, ahora los chavistas nos metieron con organizaciones guerrilleras, ¿cómo se llama?
de suicidas de esto, del Hezbollah y tal, nos metieron en el medio de las discusiones de Venezuela, chico, el destino del Medio Oriente. Y esa es una canallada de Chávez y de estos locos brutos herederos de Chávez que aspiran que nosotros estemos definidos, pues, en el mundo. Sin ánimo de caer en las especulaciones, sino intentar hacer el análisis con lo que tenemos a la mano. ¿Cuál era la necesidad que tenía Hugo Chávez y sus sucesores y adláteres de meterse en ese lío, de traer para acá, para Venezuela, unas discusiones que son completamente ajenas a lo que hemos sido toda la vida? Te voy a responder con una cosa que no me la esperas. Esta vaina empezó con la OPEP y los ADECO y Pérez Alfonso por allá el año 60. Ya vas a empezar tú con tu atiadequismo otra vez. No, chico. El problema es que la OPEP nos hace a nosotros parte de lo que es el centro de la economía mundial los últimos 50 años, que es el petróleo. Y al hacer nosotros parte de la OPEP y al tomar partido de la OPEP en las guerras del Medio Oriente, quieras o no, como parte está bien, pacifista, mediadora y todo lo que tú digas, pero ¿no te acuerdas que los boicots árabes al petróleo, la venta de petróleo, significó las alzas impresionantes de precios que llevaron al gobierno de Luis Herrera y a Carlos Andrés Pérez, y las nuevas crisis a Chávez también llevaron ese elemento de la política del Medio Oriente a la política interna? Pero la pertenencia de Venezuela o no a la OPEP no hubiese causado el veto de los países árabes en la venta de petróleo, hubiese causado la misma consecuencia estando o dejando de estar en la OPEP. Pero o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero ya iba a eso. ¿Tú no recuerdas los no alineados? Sí, claro. Y Carlos Andrés Pérez Pepasomada en el mundo entero armando las cumbres de los no alineados, etcétera. Y hasta presidió por el mariscal Tito y por Nerú. Claro. Y andábamos nosotros de parejeros en la política mundial. No, pero está bien, Alberto. De dar un protagonismo, chico, a la política internacional de Venezuela. Pero lo que tenemos... temas que no nos ayudaban nunca para nada a nosotros. Sí, está bien, pero vamos a meter todo eso en contexto. Número uno, yo no estoy de acuerdo en eso de separar las características de las personas a la hora de hacer los análisis. Yo estoy convencido de que el hecho de que Carlos Andrés Pérez fuese el presidente en el momento en que lo fue, determinó lo que se hizo con la política exterior en esos tiempos, porque Carlos Andrés Pérez... arreglar tú con poleo. No, porque deja las lisuras. Porque de alguna manera, Carlos Andrés Pérez tenía, bueno, no sé, le dio por el liderazgo internacional, no sé, quería andar en eso. Otra vez el mismo tema. Pero eso es una consecuencia de los tiempos, hay que ver las cosas en su contexto. ¿Qué estaba pasando en el momento en que Carlos Andrés Pérez llega? Pues bueno, ya venía el proceso de distensión nuclear, Alberto. Ya venía el final, ya no tenías el problema de la guerra de guerrillas que hicieron ustedes los miristas contra la democracia. Ya esas cosas se habían terminado. Por lo tanto, en tal sentido... Venezuela metido en esos líos, lo que te pregunto. Yo creo que de alguna manera nos pasó. No había arreglado lo de los hospitales todavía, chicos, la sala de emergencia, la escuela, los techos de la escuela, ya estaba metido de protagonista mundial. Pero no te pongas demagógico, porque tú sabes muy bien que la Venezuela de esos años, los problemas que tenía no eran los hospitales y ese tipo de cosas. El problema que tenía era el que planteaba el otro demagogo, que lamentablemente en esta materia, en otra servía para mucho, pero en esta materia se equivocó, de Uslar Pietre, diciendo que había que sembrar el petróleo, es decir, que había que agarrar el dinero del petróleo y metérselo a la economía para que el dinero del petróleo desarrollara todo lo demás, y así vamos a sembrar petróleo. Y eso fue lo que se hizo durante toda la democracia, usar el dinero del petróleo para sembrarlo, y tanto lo sembraron que mira la mata que nos echó, la mata esta podrida torcida que tenemos. Pero el gran planteamiento es... El gran planteamiento es, sí, hay un problema, que ese ánimo, pero parece que tú se lo pones a Carlos Andrés. Yo te voy más lejos, somos los venezolanos. Es que nosotros nos creemos hijos de Bolívar y sentimos que el caballo de Simón Bolívar nos está esperando en la puerta de la casa para salir a hacer otra campaña admirable todo el tiempo. Nosotros nos la pasamos en esa paja. Mira, pero vamos a hacer un pacto, Dani, porque nos vamos a disparar para cualquier lado. La gente no va a entender por dónde vamos. Y lo que quisiéramos ir, me imagino, es que hay una lógica absurda en la política exterior de Maduro, donde él cree que haciendo el peor de los gobiernos de la historia de Venezuela, desde que Colón pisó allí el Golfo de Paria, la Tierra de Gracia,
1498 hasta hoy, el peor gobierno, el de Maduro, eso puedan evadirse ellos tratando de distraer, metiéndonos en los líos del Medio Oriente y con Irán y con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esa es una constante. ¿O es que tiene alguna justificación Maduro para meternos en los líos del Medio Oriente? Yo creo que hay una cosa. O sea, que esta gente es básica. Yo últimamente estoy llegando a esto. Con una gente básica, tú tienes que analizarlos de forma básica. ¿Cuál es la actividad principal de esta gente en Venezuela? No, las actividades criminales. ¿Cuál es la preocupación que los tipos tienen? ¿Cómo hacer y dónde llevarse todo el dinero que se han robado y se han birlado? Obviamente, estas alianzas contra natura a simple vista, con países como Turquía, con países como Rusia, con países como Irán, y toda esta cantidad de locos africanos y todas estas cosas, de alguna manera permite, ¿verdad?, que estos tipos puedan ir en un avión con un poco de maletas cargadas de dinero para, en efecto, poder disfrutar de las bondades del sistema financiero de esos países, cosas que no pueden hacer en Occidente. Eso es una hipótesis interesante. El tema del movimiento de los capitales, que de alguna manera, al ser tan opacos, permiten que se utilicen para financiar actividades ilegales, y eso de alguna manera le interesa a estos países, porque el dinero aquí pareciera que eso, a veces, por cierto, los medios tienen mucha culpa en esto, que no se maneja. El dinero con el que se financian las actividades ilegales de grupos como Hezbollah, etcétera, etcétera, eso no está en el libro de cuentas del Banco Central de Irán. Eso no aparece por allí. Eso es dinero sucio proveniente de actividades ilegales que se hacen alrededor del mundo. Y eso siempre ha sido así. Muy bien, entonces se cierra el bucle. El interés de Maduro, el madurismo, Diosdado y todos ellos, la pandilla gobernante, el de las finanzas oscuras ligadas al narcotráfico, a toda clase de mafia del mundo, está en recrear permanentemente las condiciones para que esa economía de ilegalidades de la que dependemos, a su vez nutra el circulante interno de Venezuela, donde una dolarización absolutamente, ¿cómo se llama?, de todas, absolutamente ilegal, porque están con el circulante en efectivo proveniente del narcotráfico. No es por envíos de remesa del Banco de la Reserva Federal para la banca venezolana local. O sea, ahí entonces se da ese propósito explícito de que el gobierno quiere manejarse con una economía dolarizada, con ingresos todos ilegales, de minería ilegal, tráfico ilegal de droga, y uno de los grandes agentes no solo es Irán, sino la propia Hezbollah, que es un agente de distribución y, digamos, de comercialización de la droga mundial. Bueno, pero fíjate que hemos llegado al llegadero. Yo sé que está preocupado por aterrizar el asunto en Venezuela, pero yo creo que hacer los paralelismos con ejemplos reales, no con estas ollas estratosféricas que aquí se crean. Fíjate tú, un detalle que a mí me han indicado expertos en la materia, con lo cual he hablado aquí, sobre lo que está ocurriendo en Crimea, en Ucrania y en las zonas en conflictos en Crimea, que hay un fenómeno completamente distinto al que hemos vivido en Venezuela estos años con respecto al dinero. Sabes que en Venezuela el problema el problema surge con el dinero a raíz de la desaparición del papel moneda, es decir, no hay efectivo, ¿no? Y eso entonces convirtió la economía de Venezuela en una economía digital, donde el dinero está en números en la cuenta y hay que utilizar los puntos y todo aquello. En el caso de las zonas en conflicto en Ucrania, como hay una caída masiva y una grave crisis de infraestructuras con razón de la guerra, han quedado destruidas y ha sido mermada la capacidad de transmisión de datos a través de puntos de venta, ese tipo de cosas, líneas telefónicas, internet, etcétera. En tal sentido, las necesidades allí de la actividad económica son todas en efectivo, porque se necesita que sea en efectivo, y son en efectivo y en moneda dura, ¿okay? En dólares, en euros y inclusive, bueno, la moneda rusa, la moneda china, etcétera. Pero es que se ha detectado que cuando Rusia necesita al financiar, fíjate tú para dónde voy, cuando Rusia necesita financiar alguna actividad de interés en la región europea, por ejemplo, meterle real a algún candidato en algún país, el dinero sale de la extorsión
en las zonas de conflicto a empresarios y comerciantes, porque como todo se hace en dinero, en efectivo, la gente obviamente, al no ser vigilada por un sistema bancario, lo que tú tiendes es a esconder el dinero de las agencias fiscales y evidentemente tienes una liquidez superior a la que en realidad declaras. Por lo tanto, lo que le pasa a los empresarios, lo que le pasa a los comerciantes es que llega una gente y le dice, mire, de la cuenta paralela que usted tiene por allí, saque y entrégueme $1 millón y vengo a buscarlo la semana que viene. Y tú sabes cómo actúan estos tipos que no van a salir, ¿verdad? A decir, no, yo no tengo real, entonces, porque estamos hablando de un estado mafioso en condiciones donde todo el mundo está en la mafia. Tranquilamente se pudo detectar, de hecho, que los tipos logran recoger tranquilamente en un pase de raqueta $200 millones para financiarte una campaña y una actividad en la calle, en las calles de Europa. Cuando te pones a ver lo que está ocurriendo en Venezuela, y entonces por eso es que estos detalles son importantes, cuando te pones a ver lo que está pasando en Venezuela, donde se está convirtiendo Venezuela en el paraíso del dólar, donde la discusión ahorita es, oye, que fui a comprarme un cocosete, 2 cocosetes y me costaron $4 cada uno y pagué con un billete de 10 y no me quisieron dar vuelto. No están dando vuelto. O sea, la preocupación ahorita es que no hay vuelto en dólares. Ay, se quedaron con $2. No, me pidieron que comprara algo de $2 porque no me pueden dar vuelto. Bueno, cuando tú te das cuenta de que ya la discusión en Venezuela, a diferencia de hace 5 años, cuando yo no podía en la radio hablar de dólar paralelo porque era delito. Ah, no. Ahorita la discusión es ¿cuántos dólares tienes tú? ¿Y qué billete tienes? Y si tienes un billete de $1 que está un poquito roto, me lo das a mí que yo te lo compro y te lo doy. O sea, aquí estamos hablando de una realidad paralela de la cual no, o sea, que nos sorprendió, Alberto, porque a mí me sorprendió. Y de la llegada a Venezuela de aviones cargados de euros y de dólares enviados de la Unión Soviética, de Rusia. ¿Has oído hablar de eso? He oído hablar de eso con personas que han estado al tanto de eso. Que se hacen transacciones en el propio aeropuerto de Maiquetía con oro sacado del arco minero e entregado en el propio aeropuerto a cambio de bolsas repletas de dólares y de euros que se van en camiones blindados custodiados por el ejército hasta el Banco Central o hasta la propia Miraflores. Bueno, fíjate tú dónde llega esto entonces de el Estado fallido a partir de la desaparición de su moneda nacional. Pues cualquiera cree que es un problema menor. No, chicos, se ha desaparecido el punto de unidad de la economía nacional que estaba basado en dólares. Y la locura esa del petro, todas esas vainas que haga Maduro tan fracasadas de antemano. Y la única que medio ha funcionado es dar libre curso a la economía amponil del libre curso del dólar, digamos, del dólar real, que compra y vende en mercados, en bodegones, etcétera, etcétera. Ahora, hay gente que me ha sostenido la inviabilidad de esa economía de los bodegones, porque el problema es que cuando tú ganas tu plata en dólares, porque vendiste en dólares en los bodegones, ¿de dónde sacas tú la capacidad para importar, a no ser por vía del mercado directo en frontera, que es la única manera de comprar dolarizado también en las zonas contiguas de la frontera venezolana? Pues tú no puedes llegar con una maleta de dólares a Miami, chicos, a negociar, digamos, el nuevo surtido para tu bodegón. O sea, eso tiene límites, esa política, que creen que esto va a seguir así. No, no, hay un punto de estrangulamiento de un ciclo que ya está por completarse, por cierto, según dicen los entendidos, de que esa economía dolarizada no da para rehacer el circuito de la nueva compra y de la nueva venta en los bodegones, porque no hay bancarización del tema del dólar, de la compraventa de esta vaina. Que eso en algún momento se tranca el serrucho. Se tranca el serrucho. Se estaría trancando en los próximos meses. Ahora, pero ¿a dónde va todo esto? Va a que la crisis económica sigue agravada, pero con unos nuevos componentes. Por ejemplo, la exclusión total del consumo de la mitad de la población como mínimo, o sea, la precariedad para el consumo de la mitad o más de los venezolanos, es una fuente de conflicto social que puede estallar en cualquier momento. La quiebra de los servicios no ha mejorado.
La inseguridad, fíjate tú que contradictoriamente bajó un poco la presión, pero es que los malandros se fueron a robar por estos países porque no había quien robar en Venezuela, según dicen. O habrá, no sé, una nueva fuente de víctimas, porque parece que bajó lo del secuestro y parece que bajó. Y también, digámoslo con absoluta franqueza, una parte del gobierno prefirió golpear duro a Lampa. Y allá hay una pelea, una guerra intestina. Ayer hubo 40 muertos, chicos, se dice fácil. 40 Bueno, muertos. al parecer, eso los 40... colectivo. No, pero al parecer, para hacerte la aclaratoria, me indicó una persona habituada al lenguaje policial que todo se trataría de una confusión por los términos utilizados en la frecuencia, porque cuando hablan de que hay un 40 muertos, se está refiriendo al número 40, es el número que se utiliza en la frecuencia policial para hablar de un funcionario. Es decir, que no son 40 muertos, sino que había un 40, es decir, un funcionario que había caído, porque de hecho a todo el mundo le sorprendió cuando llegó el audio de eso, bueno, pero 40 muertos, pero ¿en qué momento? ¿Por dónde? Pero más allá de cuál sea el número de muertos, pero más allá de cuál sea el número de muertos, bueno, se cayeron a tiros en plena calle, era una cosa, Alberto, que aquí cuando había un tiroteo en Venezuela, era una discusión que duraba en prensa por días. No, aquí ocurre tiroteo cada 2 horas, chicos. Y nada pasa. Mi preocupación, para allá aterrizando, que siento que también es tu preocupación, Alberto, yo no veo a una clase política, yo no veo a una ciudadanía activada en discutir qué vamos a hacer nosotros seriamente con la pérdida del control de la calle en el restablecimiento de la República, porque aquí estamos hablando de que hemos perdido el control de la economía, hemos perdido la soberanía monetaria, hemos perdido el control de las calles, hemos perdido o sea, es que no hay Estado. Y si hay, el Estado está dedicado a otra vaina. Daniel, la gente tendrá por fin que saber que cuando uno hablaba de Estado fallido, el llenar ese término del contenido real significa esto. No hay más el Estado como se había concebido no te voy a decir por 2 siglos, porque hubo fases en la historia de Venezuela donde esto ocurrió. La guerra federal, las trifulcas esas de siempre, los caudillos regionales y locales, etcétera. Pero de verdad, por lo menos en el último siglo y cuarto, no había una situación idéntica o parecida o lejanamente parecida a esta tronera institucional y esta tierra de nadie en la que se suceden todos los conflictos en Venezuela, donde hay el añadido de que no hay moneda. No hay moneda confiable, no hay manera de articular un mercado, no hay oferta ni hay demanda que pueda ser contabilizada, no hay estadística, no hay nada. Y no hay sobre todo autoridad, esa vaina que llamaban autoridad, no hay, porque la autoridad juega palampa también. Entonces imagínate tú, un país donde ya tú no sabes distinguir policías y ladrones, ahí secuestran, no se sabe si lo secuestró la policía o lo secuestró un AMPA o una parte del AMPA. Porque esa frontera fueron borradas. Entonces es efectivamente una carencia de estructuración social que yo lamento decirlo así si la gente no le gusta que uno explique las cosas en estos términos tan crudos. Solamente un gobierno muy autoritario de ley y orden puede restablecer la existencia del Estado y que se olviden de toda esa temática de democracia, de voto y de toda esa, digamos, remilgos de la discusión política. O vamos a un gobierno fuerte que restituya la institucionalidad y jerarquías económico-sociales, o sencillamente no hay vía posible para que exista el Estado venezolano. Eso le ocurre a un país cuando pierde su Estado. Es el retrato hablado de una sociedad que se acerca al salvajismo, a la barbarie. Y en esa fase ya entramos, pero por un tubo, y de ahí solo salimos restituyendo como al inicio de la fundación de cualquier república, poniendo orden en la PEA. Usted se pone aquí, usted se pone aquí, y a usted va preso, y usted se le mete un tiro si se mueve de ahí. Porque se trata de restituir una elemental cohesión social para el Estado que deberá renacer en una forma X, no le pongamos nombre a esa vaina, pero que se basa sobre todo de funciones económicos, sociales y funciones jurídicas restablecidas en el mínimo que den vigor al funcionamiento civilizado de un espacio geográfico. Si no, estamos peor todavía de lo que habíamos imaginado, porque entonces sería que vamos al canibalismo, que sería la nueva fase
más allá de esta, ¿no? Porque ¿qué es lo que queda después de este caos? Yo creo, Alberto, que ya en el canibalismo, por lo menos desde el punto de vista social, estamos. Fíjate tú, nosotros tenemos una situación en la que ahorita, para el momento en el que estamos hablando, y creo que es importante mencionarlo así sea de pasada, hay una grave preocupación con respecto al tema del terrorismo luego del derribo, que fíjate que lo habíamos hablado, luego del derribo de un avión con 176 personas a bordo por parte del régimen iraní y que por error, y fíjate, el avión era ucraniano y habían pasajeros iraníes, pero habían pasajeros también canadienses, etcétera. Y en medio de la gran discusión por estos organizaciones terroristas, por atentados fallidos en el territorio de los Estados Unidos que han salido a la luz pública, por acciones de Hezbollah, por acciones de Hamas, por vinculaciones que no son secretas ni son clandestinas, que son públicas y mostradas por ellos del régimen venezolano con estos enemigos mundiales de los Estados Unidos. En medio de todo eso se hace se anuncia que se va a realizar una cumbre antiterrorista en territorio colombiano, y en esa cumbre antiterrorista que va a ser en Colombia, va a estar, y lo que llama la atención es que es una cumbre antiterrorista en Colombia, con la presencia del señor Mike Pompeo, pero resulta ser que nos han sorprendido con la salida del país de Juan Guaidó. No sabemos si es una salida temporal, ida y vuelta, o si es que el señor se fue y va a participar de esa cumbre que se ha anunciado inclusive que podría estar el propio Bolsonaro. Dentro de todo esto, ya llegó Venezuela a la discusión por el tema del terrorismo. ¿Es eso lo que estamos viendo? ¿Podemos pensar que eso es lo que está ocurriendo en este momento? Es una hipótesis tan probable como que no pase nada, sino lo que estamos habituados a ver, de que por fin, desde potencias como Estados Unidos y medio potencias como Colombia y Brasil, se empieza a tomar en serio una cosa de la que hemos hablado tanto que no nos van a creer que nosotros la vimos hace 10 o 15 años, pero la hemos visto por años y años, que es que la tronera institucional que amenaza a Colombia, o sea, el trasiego de la crisis venezolana, de ausencia de Estado y de ruptura de relaciones civilizadas, es de tal calibre esa amenaza, a eso es lo que llaman terrorismo, a la inviabilidad de una sociedad civilizada al interior de una frontera reconocida y sin troneras en su frontera, como la que está Venezuela agujerada por todos lados, por las trochas y toda la clase de grupos amponiles dirigiendo la economía binacional por formas explícitas de contrabando, de extracción o de adición. Estamos ante la eventualidad de una cumbre que tome resoluciones tales como militarización de la frontera, por ejemplo, efectiva y real, quiero decir, tropas destacadas especialmente para ponerle coto a la economía ilegal de Venezuela hacia la zona de frontera, lo que implica que Colombia asume su propio costo, que no puede seguir viviendo de gasolina subsidiada en toda la parte oriental de Colombia, porque el saqueo de la gasolina de PDVSA es masivo y total. Y no es cuestión de pimpina, es de trasiegos enormes, de cantidades de centenares de miles de barriles para financiar o subsidiar la economía colombiana en el narcotráfico. Pero curiosamente, los que responsables de esto son chavistas responsables de PDVSA, los que sacan el petróleo de Venezuela, los combustibles de Venezuela para Colombia. O sea, ¿qué es lo que está detrás de eso? Y los militares, que hay que decirlo con nombre. Son los militares. Por cierto, tuviste una noticia de Ramírez. Sí. Ramírez anunciando, así como muy frescamente, pues que el petróleo se lo llevó el diablo, se lo entregaron a la Guardia Nacional y que mientras él estuvo ahí se administraron 700.000 millones en cosas que el Estado distribuyó, etcétera, etcétera. No dice cuántas plata se perdió en el camino de esos 700.000 millones, pero habla de que... Pero pero es que no es... Mira, el tamaño del cinismo y el tamaño de la yo no puedo llamarlo de otra manera, el tamaño de la complicidad de ciertos medios de comunicación con sus agendas extrañas es de tal magnitud que aquí puede salir un tipo tranquilamente a dar una entrevista y decir
que durante el tiempo en el que él estuvo en la gestión se manejaron cerca de 700.000 millones de dólares de una forma tal y más cual y rastras cual. Pero simultáneamente tú te encuentras que los escándalos de corrupción en los que están involucrados los funcionarios de la época empiezan a darte cifras del siguiente tenor. La señora Edmé Betancourt, el señor, primero fue Giordani, cuando a la muerte de Chávez dijo que había sido sumamente irresponsable lo que se había hecho, el esfuerzo que se había hecho para ganar las elecciones del año 2012, pues para ganarlas hubo que echar a la calle 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares hubo que echar a la calle, que se perdieron en las redes de la corrupción para garantizar un supuesto triunfo de Chávez. Luego sale la señora Edmé Betancourt, que quisiera yo saber dónde anda después que dijo semejante cifra, con aquella tranquilidad con la que habla el mismo Ramírez. La señora Edmé Betancourt dijo que por el manejo irregular del control cambiario se le había esquilmado a la República más de 50.000 millones de dólares. Bueno, suma los 50.000 de Edmé Betancourt y suma los 20.000 de Giordani, ya tiene 70.000. Pero si le sumas a eso, ¿verdad?, que al sobrino de Cilia Flores se le acusa de haber encabezado el que fue tesorero, se le acusa de haber encabezado una asociación criminal que pudo haberse birlado la bicoca de 30.000 millones de dólares durante el tiempo que él estuvo allí. Más si te buscan lo que se birló el Tuerto Andrade, más si te buscan lo que se birlaron a través del otorgamiento de prebendas del dólar preferencial, que siempre ha sido la fuente de la corrupción favorita del siglo XX y XXI venezolano, gracias a personajes como Gorrín, como los muchachos de Derwick y como todos estos asociados. Entonces, ahí cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿dónde está ese dinero? Ese dinero está en las gavetas, en el necesario. Con nombre y apellido se puede hacer una lista de lo que lo tienen. Absolutamente. Entonces, pero lo que a mí me extraña es que un periodista sea capaz, chicos, de sentarse frente a un tipo como Rafael Ramírez o de un Edmé Betancourt o de un Jorge Giordani y escucharle decir esas cifras como si estuviesen hablando de la compra que hicieron el fin de semana. Mire, discúlpeme, pero 20.000 millones de dólares era el nivel de las reservas de Venezuela. Daniel, pero es la misma manera de abordar las cosas, como por ejemplo Luisa Marbella en Bogotá hablando de la justicia en Venezuela. Por ejemplo. Es que es una cosa que es la inmoralidad manifiesta, chicos. Toda esa cúpula militar y toda esa cúpula de la justicia en Venezuela, toda esa cúpula empresarial venezolana, todos esos emigrados bolichicos con la gran vida, chicos, en Estados Unidos y en, ¿cómo se llama? Y en Madrid, chicos. Esta especie de fanfarria millonaria, porque todo ahora, las corruptelas, chicos, ya no me va a meter con los adecos, te lo juro. Esto no son esas cifras de robagallina, chicos, ¿cómo se llama? De 10, 20 millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares, chicos, los nuevos corruptos. O sea, tipos que mudaron, pero fortunas gigantescas. Pero te tengo que corregir allí. Es verdad. El cinismo de Luisa Topacio Ortega Díaz, hablando de justicia. El cinismo de Christopher Figuera, hablando de violación de los derechos humanos. El cinismo de Cliver Alcalá Cordones, hablando de narcotráfico. El cinismo de estos tipos hablando de corrupción. Pero además de eso, es que hay un pequeño detalle. Que hemos olvidado que estos tipos llegaron, o mejor dicho, irrumpieron en el escenario nacional en el año 92 enarbolando la bandera de la lucha anticorrupción. Y llegaron en el 98 diciendo que había que sustituir a las cúpulas podridas y que no iba a haber corrupción y tal. Y no solamente es que no combatieron la corrupción, es que no solamente es que no persiguieron a los corruptos, es que se aliaron con los viejos corruptos, los más connotados, para que les enseñaran a robar. Entonces tú te encuentras que nombres y personajes de la más conspicua conversación normalizada de la Cuarta República con respecto a la corrupción, como un Beto Firol, por ejemplo, como un Gustavo Gómez López, por ejemplo, como un Víctor Vargas, como un Juan Domingo Cordero, o como un banquero de estos que quebraron bancos, tú lo ves muy tranquilos en el chavismo, formando parte de las estructuras del poder financiero. Entonces, aquí estamos hablando, hay unos nuevos ricos, sí,
pero por unos nuevos corruptos los hay, pero por detrás están los viejos corruptos de siempre que no tienen partido, no, que su partido es el dólar. Dani, ahora podemos entender entonces por qué es todo el Estado el que está podrido y es todo el Estado el que hay que desmontar lo que quede de él y es contra ese Estado que hay que edificar un nuevo Estado. Y el gran desafío para la Venezuela honrada que sí existe, la Venezuela de personas honorables que somos la mayoría porque no hemos robado, chico, el desafío se plantea es qué instituciones se construyen que castigue esta putrefacción y construye instituciones sólidas. ¿Tú crees que eso se logra con Caprilito de candidato y Henry Ramos teniendo los hilos del sistema de justicia? Y sí, ¿cómo se llama? Bueno, pero es que yo creo que estás viendo, inclusive te estás quedando corto en el tamaño del problema y en los involucrados. Porque tú me puedes hablar a mí que eso no es posible con un Capriles de candidato o con un Henry Ramos moviendo los hilos. Pero yo te podría decir que tampoco es posible la creación de un nuevo Estado con empresarios de la catadura moral de Lorenzo Mendoza, de Gustavo Cisneros o de lo que para mí es la gran sorpresa, la gran revelación, que nadie señale una cosa tan particular. Ese señor Ramírez habla de que él manejó 700.000 millones de dólares. Cifras conservadoras. Hablan de que lo birlado a la República durante todos estos años pudo alcanzar cerca de los 400.000 millones de dólares en distintas modalidades de robo, defalco y expoliación del erario. En medio de todo eso, hay que hacer dos preguntas. Bueno, ¿y es que acaso usted puede agarrar 300, 400.000 millones de dólares y sacarlos en cajitas del país? Eso salió a través del sistema bancario nacional e internacional. Pero entonces hay un detallazo, porque como decía Carlos Andrés Pérez, que a ti no te gusta que no lo mencione, pero bueno, no tengo más. Yo soy perecista, chico. Ah, está bien. Perecista, esta es la última, esta es una revelación. Que el señor resulta ser que decía que la tos, el amor y el dinero eran una cosa muy difícil de ocultar. Y yo te digo lo siguiente. ¿Bajo qué espiritual y milagrosa vía logró un tipo que era office boy en los años 90? ¿A quién te refieres? A pasar durante estos 20 años, del 98 para acá, 22 años, a convertirse durante el chavismo en un tipo que se presenta en la lista Forbes. Carlos Escotet está hablando. Como el hombre más rico de Venezuela, duplicando la fortuna, o sea, la fortuna de Cisneros y de Lorenzo Mendoza, que ya estaba en la lista Forbes antes del chavismo, es súper junta. No le llegan a la fortuna de Juan Carlos Escotet. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hizo Juan Carlos Escotet para entrar en la lista Forbes durante estos 20 años en la que la gran mayoría de los empresarios lo que hicieron fue quebrar? Después de haber financiado la huelga de diciembre 2002, enero 2003, porque se reunía en el hotel ahí que está en el este de Caracas, un hotel, ¿cómo se llama ese? El Marriott, donde coordinaban el comité de lucha y tal, y dijo, bueno, yo me voy de aquí, porque esto no va para ningún lado. Fue como el 15-20 de enero, se fue Carlos Escotet de ese comité. Y Mendoza se había ido unos días antes. Y a los 15-20 días, chicos, está Escotet haciendo antesala en Miraflores por 9-10 horas. Cuentan los periodistas que lo vieron ahí y el tipo no se iba, porque Chávez lo iba a recibir, pero que se aguantara. Y hay gente que habló desde adentro de cómo veía Chávez la presencia del tipo y dije, déjalo quieto un rato más, déjalo un poco más. Pero el tipo se mamó su antesala de 15 o 20 horas. Bueno, muchos habrían podido hacer esa antesala si eso los llevaba a la élite. A la lista Forbes. Pero mi pregunta es, Alberto, ya para terminar, o el planteamiento, la reflexión. Es imposible aquí, es imposible de verdad que... Es que no hay hueso sano, Dani. No es que no, el hueso sano una vez más está en la gente humilde. Pero yo vuelvo y te repito, a mí lo que me da es de verdad una inmensa arrechera cuando yo reviso estos casos, porque el planteamiento está en que es imposible que todo esto lo hayan hecho estos bandidos, estos sátrapas, estos ladrones, sin que el sistema internacional se hubiese dado cuenta.
Párate ahí. Primero, no hay explicación para la existencia del Estado chavista y de esa economía podrida bajo el chavismo sin la MUD y sin los partidos de la MUD a lo largo de todo este forcejeo institucional de 2 décadas. No hay explicación posible. Y tampoco lo hay sin que privaran en los Estados Unidos las propuestas globalistas de los amigos petroleros tejanos de Dick Cheney, y luego bajo Obama de la gran mafia del Partido Demócrata, que ya nos llevaba las relaciones con Cuba en los propios Estados Unidos y que por supuesto consideraba el chavismo un mal menor. Esos poderes mundiales han actuado, chicos, que casi que con las cartas sobre la mesa. Los únicos pendejos somos nosotros que, no personalizando, digo, pero los venezolanos que todavía creen en soluciones democráticas, en soluciones electorales, en ¿cómo se llama? El karma ese de... El karma, ¿no? ¿Cómo se llama la vaina? Es las 3 cosas esas. El cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. El mantra. Porque la explicación es esa. Esto viene de las 2 candidaturas de Caprileto, chicos. De la gran candidatura del bicharraco ese, el filósofo del Zulia. Esto viene de Guaidó también. Esto viene de Leopoldito. Esto viene de Henry Ramos como cabeza de fila, chicos, del grueso de esas mafias políticas que hicieron del chavismo la clase política hegemónica todos estos años, pero asociada con ellos como beneficiarios. Ahí están ricos todos ellos, chicos. Mira, Borges, que no lo mata por yo no sé cuántas decenas de millones. Borges, ¿cómo se llama? El logro más preciado de la Polar, porque lo financian desde chiquito, chicos. El propio Primero Justicia. Tú que decías antes lo de Mendoza. ¿Y cómo se explica que, chicos, Mendoza fue cada vez más rico y cada vez más rico por un régimen, chico, estatista, hasta la pestilencia como era el gobierno de Chávez y luego de Maduro? Y sin embargo la Polar, chico, carajo, ese heroísmo pues de mantenerse en la pomada de, chico, la primera fortuna del país. Ahí hay una vaina rara, chicos, que esa burguesía nació vendida hace años. Y reconstruir la economía venezolana, si no se reconstruye sobre la más irrestricta libertad de empresa y eliminar de cuajo todo privilegio, escúchame bien, todo privilegio, para hacer de verdad un verdadero capitalismo en Venezuela, libre concurrencial y absolutamente de apertura, chico, al mercado mundial. Si no se hace eso, no hay Estado viable ni hay economía viable, porque si no seguiríamos de alguna manera bajo la tutela de todos estos vagabundos de todas estas décadas, chico, que meten sus raíces allá profundas, 50, 60, 70 años atrás, pero que para rehacerlo es que ellos, el problema, el falso cálculo de todos ellos es que muy bien, está bien, disfrutaste, te la comiste, pues, fuiste de la clase más acomodada posible, pero acabaste con la ubre, acabaste con la vaca, mataste el país, mataste la economía estatista venezolana, la hiciste tan asfixiantemente burocrática y podrida la finanza y ocultas todas las maniobras que hicieron para mantener esa grande fortuna y acrecentarla, que acabaron sencillamente con el país. Rehacer el país hay que rehacerlo sin ellos y contra ellos. Y yo te digo una vez más, yo no tendría ningún problema en que se aplicara la pena de muerte. Yo sé que tú estás en contra, pero además porque es esencialmente como inviable esto de a quienes cepillas y a quienes no. Pero de verdad, rehacer la república quizás requiera de una medida ejemplar. Por lo menos admítelo, para la nueva contabilidad habría que contar con la capacidad de cepillar a los corruptos. Porque si no, esto no tiene remedio. Tú estás en contra de la pena de muerte, tú estás a favor de la pena de muerte, pero estás en contra del aborto. Yo estoy a favor del aborto. Y a toda persona que me dice que está en contra del aborto, yo le digo una sola cosa. Si usted está en contra del aborto, vaya y vea cualquier acto de la juventud del PSUV. Escúchelos hablar. Y después de eso reflexione. Si las madres de esos pequeños sátrapas en formación hubiesen tenido la oportunidad de vivir en un país con el derecho al aborto, no tendríamos a esos bichos allí. Estás equivocado. En Venezuela no había derecho a aborto. No lo ha habido. No, sí, lo hubo siempre.
El que tuviera cuatro reales abortaba. El que tuviera cuatro, la que tuviera, porque en todo caso yo creo que no había embarazo masculino. Pero eso es otra discusión, no te vayas para allá. Es que mezclarte dos cosas no tienen nada que ver. No te vayas para allá, no te vayas para allá. No tiene nada que ver. No te vayas para allá porque esto se acabó. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero en todo caso, espero que han anunciado una gira. El aborto es un asesinato del más inocente de la criatura. El pero que señor, ni siquiera le has dado derecho a nacer. O sea que tú permitirías que Delcy Rodríguez se reproduzca. No me responda, no lo responda. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que saldrían perecitos. Vamos a dejarlo ahí. Mira, que se ha anunciado una gira de Juan Guaidó. Bueno, de repente te termina visitando allá en los Estados Unidos. Si me dice de frente que yo hablar con usted, ¿cómo no? Y se le diría estas cosas que digo yo en público, se las diría en privado también. Sería maravilloso. Tú tomas un selfie y nos lo manda, por favor. Faltaba más. Gracias, Alberto. Yo creo que si estás esperando esa primicia no la vamos a tener porque ellos saben, ellos son... Uno nunca sabe. De repente Juan Gerardo Antonio Guaidó. Si hay una zona gris que tú tienes que saber que tenemos tú y yo en este lío. Ese señor está apoyado por Trump hasta nuevo aviso. Juan Gerardo está apoyado por Trump. Por las conveniencias más oscuras que te puedas imaginar de la diplomacia norteamericana. Pero la muda existe, entre otras cosas, porque la clase política norteamericana tolera su realengura por allí, a nombre nuestro. Yo lo lamento que sea así, pero eso es un hecho de la realidad. Digo, para cuando nosotros nos despegamos de todos estos condicionantes habituales en la política venezolana, sepamos que en una sala de oscuridades de la política exterior norteamericana está un departamento de atención a los asuntos corrientes de esa clase de miserables que llaman la oposición venezolana, que se supone sería usado en buena medida contra los más miserables aún que militan en el PSV, en el gobierno Maduro. Bueno, amanecerá y veremos. Esta semana pinta bonita. Vamos a ver qué nos trae esta bella semana. Gracias, Alberto. Gracias a ti. Chao.